Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. En nombre de AMCHA Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Cumplimiento Legal en el Entorno Digital, la cual hemos organizado en alianza estratégica con Deloitte. Antes de dar inicio, queremos reconocer y agradecer a nuestros patrocinadores del Sponsors Club 2026, quienes con su apoyo hacen posible la realización de estos espacios de aprendizaje y actualización. Ellos son miembros platino, AR Law, Chevron, Equifax, miembros oro, Camosa, Deloitte, Seabird Marine, Seguros Atlántida y Walmart, y miembros plata, Central Law, Fruit of the Loom, García Bodan e Interglobal Legal. Gracias por acompañarnos y por dedicar parte de su mañana a este tema tan relevante. Esperamos que esta conferencia sea de gran provecho y que puedan llevarse información valiosa y respuestas claras a sus principales inquietudes. Les informamos que al finalizar la conferencia recibirán en sus correos electrónicos el enlace de la grabación de YouTube junto con la presentación impartida esta mañana. La transformación digital ha abierto nuevas oportunidades para las organizaciones, pero también ha traído consigo importantes desafíos en materia legal, regulatoria y de gestión de riesgos. Aspectos como la protección de datos, la ciberseguridad, las transacciones digitales, la propiedad intelectual y el uso responsable de las nuevas tecnologías. Cada vez es más necesario que las empresas avancen e innoven dentro de un marco de cumplimiento adecuado. En este contexto, en esta jornada, representa una valiosa oportunidad para conocer los principales aspectos legales que debemos considerar, fortalecer nuestros procesos, anticiparnos a los posibles riesgos y tomar decisiones frente a un entorno digital que evoluciona constantemente. Agradecemos a nuestros conferencistas por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos y a todos ustedes por acompañarnos. En esta mañana contamos con la presencia de Ana Sáenz, Senior Manager y líder de la división Corporate IMA de Deloitte Legal, con más de una década de experiencia asesorando y liderando transacciones complejas fronterizas en Centroamérica. A lo largo de su trayectoria se ha destacado por su pensamiento estratégico, capacidad de negociación y liderazgo de equipos. Asimismo, cuenta con una experiencia en la formación
de abogados junior y en la implementación de soluciones legales orientadas a optimizar procesos y generar mayor eficiencia. También contamos con la presencia de Andrés Lacayo, gerente de Legal Services en Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Con 11 años de experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales, es especialista en derecho laboral, corporativo, civil, administrativo, mercantil, migratorio y propiedad intelectual. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado amplia experiencia en la elaboración de opiniones legales, cumplimiento normativo, revisión de contratos y gestión laboral. Es abogado colegiado en Honduras y participa activamente como árbitro, conciliador y secretario del CCA-CCIT y además complementa su práctica profesional como catedrático universitario en las áreas de derecho laboral y empresarial. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Ana Retes, profesional de derecho, colegiada con experiencia en áreas de derecho mercantil, derecho corporativo y cumplimiento normativo. A lo largo de su trayectoria, ha brindado asesoría legal y acompañamiento en diversos proyectos, desarrollando soluciones jurídicas alineadas con las necesidades y objetivos de negocio. Su experiencia le permite aportar una visión integral sobre los principales retos y consideraciones relacionadas con el cumplimiento legal en el entorno digital en Honduras. Estamos seguros de que la experiencia y conocimiento de nuestros conferencistas aportarán una perspectiva muy valiosa sobre los principales desafíos, riesgos y consideraciones legales que enfrentan actualmente las empresas en un entorno cada vez más digital. Sin más, le cedemos la palabra para dar inicio con esta conferencia. Adelante. Muchas gracias. Vamos a proyectar la presentación. Listo. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a este taller sobre cumplimiento o compliance en el entorno digital en Honduras. Muchas gracias por acompañarnos y por dedicar este espacio a un tema que ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda de las empresas y de los profesionales que las asesoramos. Como ya me presentaron, mi nombre es Ana Sáenz y soy socia de Impuestos y Servicios Legales enfocado en corporativo y cumplimiento. La transformación digital ha cambiado profundamente la forma en que las organizaciones trabajan, contratan, almacenan información, se relacionan con clientes y proveedores y toman decisiones. Estos avances ofrecen enormes oportunidades, pero también generan riesgos y responsabilidades que deben ser identificados y gestionados adecuada y oportunamente. Esto nos lleva a una pregunta fundamental que quizás es la pregunta medular de este taller. ¿Qué entendemos por cumplimiento en el entorno digital? Desde una perspectiva legal, podemos entenderlo como el conjunto de políticas, controles y mecanismos destinados a asegurar que el uso de las tecnologías digitales cumplan con las obligaciones legales y regulatorias aplicables, así como con los estándares éticos de la organización. Sin embargo, no se trata simplemente de trasladar el cumplimiento tradicional al ámbito tecnológico. El entorno digital tiene características particulares, como vamos a ver en mayor detalle más adelante. Evoluciona rápidamente, depende en gran medida del uso y tratamiento de datos, involucra a múltiples proveedores, muchas veces ubicados fuera del país donde estamos, y hace que las fronteras legales y operativas sean cada vez menos claras. La tecnología puede trascender fronteras, pero las responsabilidades de las organizaciones permanecen. Este reto es especialmente relevante en Honduras, donde las empresas deben operar dentro de un marco compuesto por normas constitucionales, civiles, comerciales, penales y sectoriales, mientras continúan desarrollándose reglas más específicas para algunos de los riesgos del entorno digital, que siempre está evolucionando. Durante este taller se abordarán 5 temas principales, como vamos a ver: la protección y el tratamiento de los datos personales, la ciberseguridad y la responsabilidad derivada de incidentes, la gestión de terceros y proveedores tecnológicos, la gobernanza y la capacidad de demostrar el cumplimiento,
y el uso tecnológico de tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia artificial y la automatización que están cada vez en mayor uso. También conoceremos las principales instituciones que supervisan distintos aspectos del entorno digital en Honduras, el marco legal actualmente aplicable y algunas buenas prácticas que las organizaciones pueden adoptar para anticipar riesgos y fortalecer sus controles. Para guiarnos en esta conversación, hoy contamos con dos colegas de nuestra práctica legal de Honduras. Primero, Andrés Lacayo, como ya vimos, es manager de nuestra práctica y él enfoca buena parte de su práctica en asuntos corporativos, mercantiles y de cumplimiento, experiencia que le permite analizar de manera muy práctica cómo los riesgos digitales impactan la operación diaria de las empresas. También nos acompaña Ana Retes, que es abogada de nuestra práctica en Honduras. Ella trabaja principalmente en asuntos de cumplimiento mercantil y laboral, por lo que aportará una perspectiva práctica sobre la aplicación del marco jurídico hondureño a estos nuevos retos. Les agradecemos mucho a ambos el tiempo y la dedicación que han invertido en preparar esta sesión y también a AmCham por darnos el espacio. Los invito a aprovechar este espacio para participar activamente y plantear sus preguntas, que me parece las pueden plantear por medio del chat y las vamos atendiendo conforme vayamos teniendo tiempo al final, y esperamos que el taller les permita comprender mejor estos riesgos de cumplimiento en el entorno digital y sobre todo identificar medidas prácticas que puedan considerar dentro de sus propias organizaciones. Sin más que agregar, les doy nuevamente la bienvenida y les cedo la palabra a Andrés y a Ana. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y mucho gusto a todos. He visto ya un buen número de participantes, y he visto muchos nombres conocidos, lo cual me da una satisfacción porque también tenemos varios colegas y eso nos va a ayudar también a entender un área tan virgen en el país, no así en el resto de la región, pero sí en nuestra área el tema de protección de datos y estos temas críticos de compliance digital, pues en Honduras es relativamente virgen. Y como lo primero que tenemos es empezar con este top 5, el top 5 de cuáles son los temas críticos del compliance digital en Honduras. ¿Cuál es ese enfoque legal? Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. El primero, me voy a detener un poquito en este tema, porque es el tema del data protection, la protección de datos personales. Muy importante entender qué es protección de datos personales, porque normalmente creemos, sobre todo los que no son abogados, eh, tienen esa creencia de que los datos personales solo es datos generales, como nombre, apellido, estado civil, etcétera. No. Los datos personales y la protección como tal de los datos personales es cuidar toda la información que nos identifica como personas, para que esta información no sea utilizada de forma equívoca, o para que la información nuestra no sea compartida o vendida sin mi autorización como una persona natural. Acordémonos que la persona natural es la persona de carne y hueso, no ocupa tener un título, una profesión. ¿Sí? La protección de los datos de cierta persona en específico. ¿Cuáles son los datos personales? Los datos que nos pueden, que deberían de estar protegidos. Los datos básicos, como ser nombre, apellido, DNI, la dirección, teléfono, correo electrónico, pero también hay otros datos sensibles como ser la salud, la religión, el origen étnico, la orientación sexual, los datos biométricos. También tenemos información personal digital, como sea nuestro IP, la ubicación, el historial de navegación, las famosas cookies, las redes sociales, y no menos importante, algo que es delicado, no solo en Honduras, sino a nivel mundial, el tema de los datos personales financieros, datos de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cuentas bancarias e ingresos, egresos, etcétera. Yo sí quería determinar eso. ¿Para qué sirve? O sea, ¿por qué necesitamos la protección de datos personales? Pues para evitar la suplantación, ¿verdad? Suplantación, que alguien se haga pasar por mí mismo, evitar el fraude, que se utilicen eh, datos para estafas, para actos ilícitos,
para préstamos que yo no he autorizado, para compras que yo no he autorizado, eh, para evitar también el abuso, como ser empresas que me estén espiando o que estén vendiendo información que yo no he permitido la venta de dicha información. Entonces, por eso es importante tener el compliance respecto a la protección de datos. Sigamos, Ana María, por favor. Muy bien. Entonces, en Honduras hay un vacío normativo con respecto al data compliance. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos países de la región que no tiene una ley propia de protección de datos personales actual. Sí, hay una propuesta ahí que un poquito más adelante lo vamos a ver, pero no hay una ley per se, no hay una ley que se esté aplicando que proteja mis datos como persona, cosa que hace que los abogados nos den un poquito más de estudio para buscar otros ángulos legales, otros análisis jurídicos para ver cómo yo puedo proteger los intereses, primero como persona natural y los de mi cliente. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista legal, nuestra Constitución de la República sí reconoce y protege el derecho de toda persona al honor, la intimidad personal, familiar, la propia imagen y la dignidad propia como ser humano. Estas garantías lo que buscan es evitar el uso indebido de la información personal o cualquier actuación que pueda afectar la reputación, privacidad o integridad de una persona. Asimismo, constituyen el fundamento constitucional para exigir la protección y el adecuado tratamiento de lo que son los datos personales. Entonces, por eso, yo al inicio les quería descifrar o describir cuáles eran esos datos que se los pueden proteger. En Honduras existe una garantía constitucional que se llama el habeas data. Esta permite a toda persona acceder de forma rápida y gratuita a la información personal o patrimonial, pero que ésta figure en los registros o las bases de datos públicas o privadas, así como solicitar su actualización, rectificación o eliminación cuando esto sea necesario. Pero el habeas data es una garantía exclusiva que la tiene que conocer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Existe un anteproyecto de la Ley de Protección de Datos Personales, que es lo que les he mencionado, que ha sido impulsado por el IAIP, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública en Honduras. Actualmente se encuentra bajo consideración en el Poder Legislativo, es decir, el Congreso Nacional. Existen regulaciones sectoriales que exigen medidas de protección de datos, pero sin un estándar único, ¿verdad? Que es como por ejemplo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, ante la inexistencia de una ley específica de protección de datos personales, tenemos como riesgo la ausencia de un régimen sancionatorio específico, como sí ya existe en otros países, la exposición a la responsabilidad civil por daños derivados del mal uso de los datos, la exposición también a reclamos y riesgos reputacionales derivados de la transferencia de un país, de nuestro país, a otro país. Y aquí se da un insight clave, que es lo que estamos poniendo en este top 5 para que lo tengamos siempre en cuenta. Y es que Honduras opera hoy con temas de data protection, de data compliance, con un vacío legal que nos expone a todos los ciudadanos, así como a las empresas. No es que está 100% desprotegida, pero no tenemos una ley propia de protección de datos, que sí tenemos lo positivo, que es, ahí existe una que está bajo consideración del Congreso Nacional. Sigamos, por favor, Ana, con la siguiente. Entonces tenemos otro del top 5 como número 2, la ciberseguridad y la responsabilidad por los incidentes. Sigamos. Primero, deja de ser técnica la seguridad, la ciberseguridad, perdón. El Código Penal de Honduras ya tipifica los delitos como una obligación jurídica exigible. Desde el punto de vista, nuevamente, del ángulo legal, el Código Penal nuestro vigente incorpora un título específicamente sobre temas informáticos y de seguridad de las redes. Todo lo que tenga que ver con Internet.
pero lo enmarca de una manera muy general y tipifica el acceso no autorizado a sistemas informáticos, daños a los datos, a sistemas informáticos e incluso el abuso de los dispositivos, entre otros. Pero nuevamente, lo deja de una manera muy general. Existen circulares de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que exigen a las entidades financieras, a todas las instituciones financieras, incluso algunos prestamistas no bancarios y las fintech, medidas de seguridad y gestión de riesgo tecnológico. Pero nuevamente, como en lo anterior, como en el tema de la protección de datos, existe un riesgo jurídico. Número uno, tenemos la responsabilidad penal para quien cometa los delitos informáticos regulados por el Código Penal. Las sanciones administrativas del sector regulado por incumplir aquellas disposiciones y ordenamientos que ha entregado o que ha eh, establecido la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La falta de una entidad centralizada donde se reporten los incidentes, lo que va a dificultar la trazabilidad legal ante un eventual ataque sobre cibernético, o sea, un ataque en red. Por ende, si bien es cierto, el Código Penal reconoce que hay algún tipo de responsabilidad penal, pero no es específica por este tipo de incidentes. Aquí, como insight clave, tenemos que no tomar las medidas necesarias para prevenir un incidente puede generar responsabilidades legales o sanciones regulatorias y no solo problemas operativos. Actualmente, ante la inexistencia de una ley de protección de datos, todas las organizaciones que se sientan afectadas o las organizaciones que tengan que ver con el tema de la ciberseguridad deben apoyarse deben de apoyarse en la legislación que más esté cercano al delito, y en ese caso es el Código Penal. Asimismo, las regulaciones sectoriales y las buenas prácticas internacionales para gestionar este tipo de riesgos. Sigamos, Ana María, por favor. Muy bien. Tenemos también los famosos third party compliance, que son la gestión de terceros tecnológicos. Como número 3 del top 5, sigamos, Ana María, por favor. Tenemos que el modelo digital hondureño depende fuertemente de lo que viene de afuera, del extranjero. Pero la responsabilidad legal no es algo que podemos delegar. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista legal, las obligaciones contractuales que existen en Honduras están en el Código de Comercio, en el Código Civil, en materia de responsabilidad contractual. Contractual. La ley, porque sí tenemos legislación sobre comercio electrónico, pero esta reconoce la validez jurídica de los actos y los contratos celebrados por medio electrónico. Y aquí no estamos atrasados. Aquí ya tenemos una ley de firma electrónica en Honduras que otorga la validez legal a los documentos y las transacciones firmadas electrónicamente. Hay un marco regulatorio que aplica para quienes dan este servicio de certificación. Por ejemplo, en Honduras, es muy habitual para nosotros los abogados que integramos la Cámara de Comercio o el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, existe una ley eh, para los procesos de arbitraje, para los procesos de arbitraje nacional, que todo el proceso, incluyendo audiencias hasta la lectura del laudo arbitral, son virtuales. Y al terminar cada una de estas audiencias, las partes involucradas en la audiencia, en el proceso, incluyendo si son, por ejemplo, testigos, si son, por ejemplo, peritos, expertos, al finalizar la audiencia, deben firmar de manera digital en un sistema autorizado que ya tiene la Cámara de Comercio, Industria de Tegucigalpa en este caso, porque prestan el servicio de certificación y a la vez garantizan la identidad de los usuarios. Asimismo, la seguridad de las comunicaciones y documentos digitales que tengan que ver específicamente con un proceso arbitral. Eso nada más para darle un ejemplo, porque sé que tenemos en la audiencia bastantes colegas, incluso algunos que también forman parte del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Existen también circulares de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que exigen el due diligence y la supervisión continua
sobre los proveedores tecnológicos específicamente del sector financiero. Ahora, sin embargo, existen riesgos jurídicos. Estos riesgos incluyen incumplimientos indirectos derivados de fallas de algunos proveedores externos, como interrupciones de servicio o filtraciones de datos, la falta del control contractual sobre el lugar y las condiciones en que se almacenan los datos de los usuarios hondureños en este caso, especialmente cuando los proveedores operan desde afuera. Por eso decimos que tenemos una dependencia fuerte de proveedores extranjeros, específicamente en el área tecnológica. Y la ausencia, que este es uno para mí de los riesgos más altos, de cláusulas claras, sobre todo en materia de auditoría, seguridad y transferencia, nuevamente internacional, en los contratos con terceros, porque lo mencionábamos al principio. La responsabilidad legal no se delega. Y como insight clave de este número 3, tenemos que el uso de proveedores tecnológicos requiere controles y seguimientos adecuados, ya que actualmente no existe ley de protección de datos que establezca los estándares mínimos para su actuación. Muy bien, sigamos, Ana María, con el número 4 de este top 5. La gobernanza y el accountability del compliance digital. Sigamos, Ana María. Pues bueno, en el tema de la accountability y de gobernanza en esta área de compliance, en Honduras, específicamente las instituciones financieras y todo el sector financiero, ya no solo están evaluando el cumplimiento formal, sino la capacidad de demostrarlo también. No solo es el compliance, sino, ok, mencionas que lo tenés todo, ok, vamos a ver si realmente lo tenés y empezamos a evaluarlo. Desde el punto de vista legal, la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, la IAIP, rige la actuación del sector público y su relación con la gestión de información. Y esta es supervisada por la misma IAIP. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en Honduras, tiene una normativa que exige a todas las empresas, las entidades supervisadas, la mayoría son obviamente del sector financiero, de que cuenten con una adecuada gobernanza, tanto en la tecnología de información, no, o sea, no solo con la tecnología de información, sino en general, y definen responsabilidades internas con tal de mantener la evidencia documental de sus procesos y controles. Esto lo hacen año con año. Es un compliance digital que si nos estamos como país, pues no existía de una manera amplia como ya está existiendo. Existen obligaciones de trazabilidad y rendición de cuentas, precisamente que son derivadas del marco regulatorio del Banco Central de Honduras para operadores específicamente de pago y de venta. Ahora, existe riesgo jurídico. ¿Cuál es ese riesgo jurídico? Pues la incapacidad de probar cumplimiento ante el regulador, aunque exista, puede también derivar en sanciones administrativas, incluso agravantes sancionatorios por falta de control interno documentado, particularmente en aquellas entidades que son supervisadas por la Comisión. Y el insight en este número 4 es que en el compliance digital no poder demostrar equivale a no cumplir. Por eso no solamente de llenar un checklist, de decir, ok, sí, cumplo con todo, con cada uno de ellos. No, hay que demostrarlo. No solo es de decir lo tengo, hay que demostrarlo. No basta con tener una casa que me garantice, una empresa que me dé una especie de caución o de garantía que diga que lo cumplo. No, tengo que demostrarlo. Por eso decimos, no poder demostrar equivale a no cumplir. Y en Honduras esto pesa específicamente en aquellos sectores regulados por supervisión, aunque la ley de datos aún no lo establezca. Y por último, para finalizar este top 5, tenemos lo más nuevo, por lo menos ya no ni tan nuevo en el mundo, pero sí en nuestro país, el uso de las tecnologías emergentes, la famosa inteligencia artificial y su automatización. Sigamos, Ana María. Pues bueno, el AI, ¿verdad? La inteligencia artificial, obviamente nosotros como país no tenemos una regulación específica de inteligencia artificial, por lo que es un vacío alto. Alto. Eh, Nosotros le pusimos futuro, pero ya es un riesgo, hoy por hoy, es un riesgo presente no tener y no estar ni siquiera cerca de tener una ley que tenga que ver con tecnologías emergentes, utilizando la inteligencia artificial para muchas cosas.
Desde el ángulo legal, pues sabemos que no hay una ley y las decisiones que son tomadas mediante el uso de la inteligencia artificial se rigen por leyes generales. Nuevamente, volvemos a la Constitución de la República, volvemos al Código Penal, pero de una manera muy general. El gobierno digital, que ha sido liderado en este gobierno actual por la Dirección de Gestión de Resultados, DIGERA, esta busca transformar el Estado mediante la innovación digital y los servicios públicos inteligentes. Pero nuevamente, no constituye regulación vinculante de la inteligencia artificial. Como riesgo jurídico, tenemos la responsabilidad por decisiones automatizadas que no hay un marco normativo que lo delimite de una manera sencilla, de una manera amplia o por lo menos clara. Este es un vacío que ante la inexistencia de una ley se va a resolver nuevamente por reglas generales en el cual hay responsabilidad civil. También existe otro riesgo jurídico que es el sesgo y la discriminación algorítmica, sin mecanismo de reclamo específico. La falta de mecanismos que permitan exigir transparencia sobre las decisiones automatizadas, debido a la ausencia de que no existe una autoridad competente expresamente o específicamente sobre la inteligencia artificial y su uso como tecnología emergente. Finalmente, como un insight clave de este número 5, específicamente sobre la inteligencia artificial, la falta de una regulación precisamente sobre la inteligencia artificial es un riesgo presente y futuro. Las empresas deben adelantarse y deben aplicar estándares internacionales como forma preventiva para fortalecer el cumplimiento y así mitigar poco a poco lo que son los riesgos presentes y futuros. Muchas gracias a todos. Estamos a la orden. Vamos a continuar con nuestra colega Ana Retes. Listo. Bueno, muchas gracias al abogado Andrés por ese top 5 que fue mencionado anteriormente. Ahora bien, lo que haremos es dar un resumen de las instituciones que supervisan el entorno digital actualmente en Honduras. Y vamos a empezar con lo primordial, que en realidad no sé si se podría clasificar como una institución que supervisa. Sin embargo, está el Poder Legislativo, que es el Congreso Nacional. Y bueno, constitucionalmente hablando, pues bueno, el Poder Legislativo es el que actualmente se encuentran pendientes ciertas aprobaciones de proyectos de ley, como ser inclusive la Ley de Protección de Datos que bien hacía mención el abogado Andrés. Siguiente punto es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esta es la autoridad en materia de transparencia y acceso a la información, pero siempre relacionado con instituciones que manejan fondos públicos. Es decir, bueno, el Instituto de Acceso a la Información Pública, mejor conocido como el IAIP, cuenta con su portal único de transparencia. Entonces, esta es la plataforma que tienen ellos. Es una plataforma tecnológica y es gratuita, creada por ellos mismos para poder facilitar el acceso de, pues, poder ver cierta información y verificar nosotros como ciudadanos que la información es completa, es adecuada, es veraz y pues más que todo impulsando el aspecto de lo que es la transparencia. Como siguiente punto, tenemos la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. También se hacía mención especialmente con entidades del sistema financiero, como bien es cierto. Sin embargo, lo estoy apuntando a una parte de ciberseguridad, gestión de riesgo tecnológico y pues simplemente información del sistema financiero. Es decir, la comisión, pues a los mismos colegas que están hoy en el webinar, podemos saber que la comisión siempre pasa enviando sus circulares. Estas circulares son sus avisos oficiales, sus comunicados y demás, especialmente en cuanto a normativa o simplemente recordatorios de normativa donde indican, por ejemplo, hay una que indicaba lo que es la regulación de la Administración de Tecnologías de la Información y pues comunicaciones en las instituciones del sistema financiero. Como siguiente punto tenemos el Ministerio Público, como bien mencionábamos.
el Ministerio Público lo que hace es pues, investigar los delitos informáticos que se tipifican en el Código Penal. Si bien es cierto, ahí está brevemente el título que mencionaba lo que es la seguridad de las redes y pues los sistemas informáticos también, tipificando distintas cosas como ser el acceso no autorizado o también daños a datos o sistemas de información o inclusive simplemente el abuso a los dispositivos y demás. Como siguiente punto tenemos el Banco Central de Honduras, pues este lo que hace es regular los sistemas de pago y las operaciones de instituciones que prestan los servicios financieros digitales. Un ejemplo bastante popular es para aquellos que brindan servicios de pago utilizando dinero electrónico, por ejemplo, eh, sin irnos tan lejos, lo que son las transferencias bancarias. Y como último punto está también lo que es la Dirección de Gestión por Resultados, o mejor conocido como DIGER, que esto lo que hace es liderar el gobierno digital, especialmente orientado a lo que son los servicios públicos, pues para que estos sean más eficientes, para que sean transparentes e inclusive accesibles a todos los ciudadanos. Muy bien. Un resumen de lo que es el marco legal aplicable vigente. Volvemos otra vez a lo primordial, la Constitución de la República. Pues esta lo que hace es hacer mención de la protección de lo que es al honor, la intimidad personal, también la intimidad familiar de las personas, los ciudadanos hondureños. Y también esto lo que hace es, pues, proteger ciertos derechos que también se aplican a lo que es el entorno digital. Como bien hacíamos mención también, está por dicha la garantía constitucional del habeas data, pues permite a los ciudadanos poder conocer, corregir o inclusive solicitar la protección de su información personal, que bien, bueno, al principio el abogado Andrés hacía una mención, un listado de todo eso que se puede considerar como información personal y pues eso en esencia. Luego está lo que es el Código Civil y Código de Comercio, pues están en conjunto en esta presentación, como podrán ver. Entonces, el punto principal de esto es que no hay una ley específica que tenga todo dentro de la misma ley. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de necesitar exigir lo que son los daños y perjuicios derivados del, por ejemplo, del uso indebido de información personal, es aquí donde nos vamos a remitir, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, dependiendo pues también la situación. Entonces lo que hacen estas normas es que sirven como una base para poder exigir esa responsabilidad, ya sea de un daño emergente, un lucro cesante, cuando se vulneran los derechos en medios digitales. Pues es, por así decirlo, como una forma de suplir donde podemos ir a reclamar esto. La ley de comercio sobre comercio electrónico, perdón, pues el nombre habla un poco por sí solo también. La ley sobre comercio electrónico lo que hace pues es reconocer la validez de actos, contratos, transacciones, también por medios electrónicos y pues su objetivo principal es poder brindar seguridad jurídica, empezando por lo básico y también a las actividades comerciales desarrolladas a través de lo que son plataformas digitales. Como siguiente punto tenemos ley sobre firmas electrónicas. Anteriormente se dio un ejemplo sobre esto también, pero lo que hace es otorgar validez legal a aquellas firmas electrónicas o firmas digitales, tanto así como equiparándolas a lo que es una firma manuscrita. Entonces, esto lo que hace es facilitar la autenticación de documentos electrónicos y también fortalecer la seguridad, perdón, de esas transacciones digitales. Es decir, si Ana Rete firma, podrán ver de forma digital, inclusive fechas, verificar que efectivamente fui yo y que no es alguien que se está tratando de pasar por mí, etcétera, etcétera. Como siguiente punto tenemos lo que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley lo que hace es, pues,
bien, garantizar el derecho a los ciudadanos de poder acceder a la información que está, pues, en poder de las instituciones del Estado. En cuanto al ámbito digital, lo que promueve la publicación electrónica de información gubernamental y también fomenta la transparencia mediante lo que son las plataformas electrónicas. Y bueno, bien, ya hablé un poquito de lo que es el portal único de transparencia, donde se hace mención de que básicamente uno puede acceder a distintas cosas, incluyendo los fondos públicos. Y también para finalizar esta sección del marco legal aplicable vigente, pues contamos con lo que son bueno, contamos, me refiero a Honduras, con las circulares y las normativas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Pues la CNBS emite sus regulaciones que obligan especialmente a las entidades financieras a poder implementar sus medidas de seguridad informática, como bien hacíamos mención, inclusive del due diligence para poder ver que todo esté en regla, por así decirlo. Entonces, estas circulares o normativas lo que hace es evitar riesgos, sencillamente. Tanto riesgos de ciberseguridad, riesgos de fraude electrónico y también simplemente accesos no autorizados a lo que es, bueno, en este caso por el tema de la supervisión, a accesos no autorizados de información financiera. Y bien, llegamos a la parte más esperada también, que son las mejores prácticas para Honduras o como sugerencias de mejores prácticas. Ok, como punto número uno, hay que adoptar un enfoque integral de digital compliance. Entonces, aquí se hace mención no como iniciativas aisladas, sino como un sistema estructurado que anticipe la ley de protección de datos, bueno, futura ley de protección de datos. Entonces, este enfoque lo que debe involucrar son procesos, también debe involucrar, permítame un segundito, tecnología, gestión de riesgos y sin irnos tan lejos, puede iniciar con el simple y sencillo hecho de capacitación de personal. ¿Para qué? Para poder garantizar una cultura de cumplimiento sostenible en, pues, ya sea una organización, entidad, empresa y demás. Las políticas, Ana, también son muy importantes para las empresas. Es correcto. Y muchas gracias por esa aportación. Efectivamente, las políticas de las empresas, reglamentos internos sobre, por ejemplo, de ciberseguridad o simplemente manejo de la información, es importante, pues, por ejemplo, eh, ¿qué se puede decir? Si manejan datos de terceras personas, ahí es donde entran esos reglamentos, pues, entran en juego. Como punto número dos está el integrar compliance desde el diseño. Pues, recalcando nuevamente, aunque no existe una ley de protección de datos vigente, se pueden adoptar ciertos estándares internacionales para reducir estos riesgos y pues prepararse para lo que pueden ser las futuras regulaciones. Una buena práctica inclusive es, como bien decía la Ana, reglamentos internos sobre esto. Entonces, al incorporar estos principios, desde, por ejemplo, el desarrollo de productos, servicios, plataformas digitales, lo que permite es prevenir ciertos incumplimientos, o mejor dicho, prevenir malas prácticas internacionales. ¿Para qué? Para prepararse y ya estar respaldados por si el día de mañana aparece una ley que va a regular todo esto y ya más o menos tener, pues, como buena práctica, más o menos un protocolo de qué es lo que hay que seguir. Como tercer punto de mejores prácticas, fortalecer la gestión de terceros. Lo mencionábamos también en nuestro top 5, no solo contractualmente. Si bien es cierto, el derecho va súper por escrito, pero no se debe quedar ahí. O sea, si yo realizo un contrato y pongo ciertas cláusulas sobre esto, está bien, está por muy buen camino. Sin embargo, hay que darle seguimiento, especialmente con, bueno, aquí hago mención de los proveedores extranjeros que procesan datos hondureños, pero
A lo que me refiero es realización periódicas, evaluaciones, auditorías, contribuye bastante a verificar que, por ejemplo, estos terceros, estos proveedores extranjeros, mantengan sus ciertos niveles adecuados de lo que es la seguridad y el cumplimiento normativo. Como siguiente punto tenemos lo que es evolucionar hasta hacia el monitoreo continuo. Entonces, esto puede ir apoyado en la tecnología, indicadores y evidencia documental exigible por reguladores, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Entonces, y esto va ligado un poquito con con lo que mencionaba en el punto de fortalecer la gestión de terceros. El monitoreo constante permite detectar ciertas cosas, es decir, detectar oportunamente ciertos posibles incidentes, posibles vulneraciones que puedan tener o, por decirlo popularmente, alguna desviación que puede generar ciertos riesgos legales. Y no solo riesgos legales, sino que pueden ser, pues, en temas de datos, inclusive riesgos operativos y puede terminar en, pues, riesgos reputacionales eventualmente. Y como última sugerencia de buenas prácticas para Honduras, el tema es poder reposicionar el compliance. Cuando aquí voy a hablar un poquito de una experiencia personal, la gente ve el compliance como, ay, no, ya vienen los de compliance. Qué barbaridad, van a pedirme todos estos procesos, no me dejan trabajar, pero eso pues ayuda bastante, pues, porque no hay que ver el compliance como una molestia, sino como un aliado de negocio. Entonces, fortalecer el rol de compliance como apoyo al negocio y facilitador de la adaptación a nuevos requisitos regulatorios. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera, eh, el compliance deja de percibirse como una función de control, sino que lo que va a hacer es ayudar a convertirlo como un aliado estratégico para poder innovar. Entonces, y no solo innovar, pero también innovar en cuanto a la transformación digital. Como bien decíamos, hay muchas cosas que vienen en camino. Por ejemplo, inclusive la inteligencia artificial que ya es una realidad. No hay regulaciones sobre eso. Entonces, al utilizar estas buenas prácticas, estas cinco que se han hecho mención en este momento, pues podemos utilizar el compliance como un aliado estratégico. Y bueno, muchas gracias por escuchar toda nuestra presentación y también en conjunto con Ana Sáenz y Andrés Lacayo. Daremos un espacio para ciertas preguntas. Y pues muchas gracias a todos por asistir también al día de hoy y estar interesados en este tema que pues está en auge. Muchas gracias, Ana, Andrés y Ana, por su excelente presentación. Partiendo de lo que acabamos de escuchar, vamos a avanzar ahora hacia el siguiente punto de nuestra agenda. A continuación tendremos un breve espacio de preguntas y respuestas en la cual estaremos abordando dos consultas. Para cualquier pregunta adicional pueden hacerlas llegar al correo que nuestros conferencistas estarán compartiendo en el chat. Como primera consulta tenemos, ¿existe alguna otra normativa relevante sobre el gobierno digital? Muchas gracias. Yo voy a tomar esa pregunta. Sí, la realidad es que existe un decreto, un PCM, un decreto ejecutivo por parte del presidente en Consejo de Secretarios de Estado, o el presidente en Consejo de Ministros. Este decreto es respecto al reglamento sobre gobierno electrónico y el objeto, que es lo más importante, el objeto y el alcance principal es precisamente establecer un procedimiento administrativo que sea electrónico. De esa forma, pues tenemos eh, eh, algo, por lo menos, de normativa específicamente para el gobierno digital. Sin embargo, cabe mencionar de que en este gobierno actual y desde ya se ha venido viendo un cambio, incluso desde antes del gobierno actual,
sobre normativas que buscan también eh, que el gobierno tenga más digitalización, que es lo que lo explicaba al inicio de mi conferencia del tema de la DIGE, que estamos haciendo un gobierno, se está haciendo un gobierno más digital, que sea que facilite también eh, para los hondureños la utilización incluso de los documentos personales. Sin embargo, nuevamente, y lo que ha sido el- el meollo de este asunto, lo más importante de esto es que carecemos de una ley de protección de datos. Entonces, al tener normativa específicamente, ¿cómo se llama? Al tener, perdón, un gobierno digital deja abierta esa ventana para que existan ilegalidades que a la larga no tenemos una legislación específica que pueda atacar. Entonces hace que nuestros colegas y que incluso nuestros clientes pues tengan que buscar analizar y tener un análisis amplio, perdón, de las diferentes leyes como la que hemos ido hablando, el Código de Comercio, el Código Penal, entre otras. Pero también le hace el trabajo un poco más complicado a nuestros jueces, que son abogados también, para el momento de tomar determinaciones al no tener artículos, de no tener un fundamento legal específico que pueda castigar o sancionar a aquel que ha caído en algún incumplimiento específicamente con temas de protección de datos. Gracias. Muchas gracias. Y como última pregunta tenemos, en cuanto a derecho mercantil y considerando el aspecto digital, ¿se pueden llevar a cabo asambleas de accionistas o socios virtuales? Eh, bueno, yo tomaré esta pregunta con el permiso de todos. Eh, Efectivamente, sí hay un decreto, decreto 284/2013. Tiene un nombre relativamente largo, como mis colegas podrán saber, pero inicia con Ley para la Generación de Empleo, puntos suspensivos. Bueno, lo que hace esta ley es que efectivamente sí hace mención que las sociedades mercantiles, bueno, y inicialmente hace mención que constituidas bajo lo dispuesto en ese decreto, puedan llevar a cabo ciertas asambleas en formato electrónico. Pero aquí, como decimos popularmente, hay mucha tela que cortar. Es decir, hay que ver también ciertos temas, por ejemplo, de estatutos de las sociedades, tanto, bueno, los más populares aquí son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, pero en realidad sí se puede. Esa es la respuesta y como fundamento sí es bajo ese decreto también. Muchas gracias. Y con esto hemos llegado al final de la conferencia. Agradecemos sinceramente a todos los participantes por su tiempo y por habernos acompañado en esta mañana en el cumplimiento legal en el entorno digital. De manera especial queremos agradecer a Deloitte y a nuestros conferencistas, Ana Sáenz, Andrés Lacayo y Ana Retes, por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos y por hacer posible este valioso espacio de aprendizaje. Agradecemos nuevamente a nuestros miembros del Sponsors Club 2026 por su confianza y su compromiso con AmCham Honduras. Gracias por su respaldo. Continuamos impulsando iniciativas que fortalecen el desarrollo y la competitividad en el sector empresarial. Agradecemos a nuestros miembros platinos, AR Law, Chevron, Equifax, miembros Oro, Camosa, Deloitte, Silver Marine, Seguros Atlántida y Walmart, y miembros plata, Central Law, Fruit of the Loom, García Bodan e Interglobal Legal. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. También les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y X. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Me gusto, hasta luego.